Bueno, muchachos, vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante dentro de las estructuras que se denomina diagrama de esfuerzos. ¿A qué se refiere el diagrama de esfuerzos? Se refiere a la posibilidad que tiene el diseñador de determinar cuáles son los esfuerzos internos que están participando en el elemento que se está analizando. Por ejemplo, en este caso una viga con un voladizo en sección variada. ¿Qué esfuerzos internos se tienen para esa viga? ¿Para qué me interesa a mí los esfuerzos internos de la viga? A mí me interesa mucho saber cuáles son los esfuerzos internos de la viga, porque de acuerdo a esos esfuerzos internos que se estén presentando en la viga, yo puedo realizar el cálculo del acero que voy a colocar finalmente en la viga, que es lo que se denomina diseño estructural, ¿sí? Entonces, les traigo esta imagen de esta viga, digamos porque está bien representada, para que vean cómo termina siendo una viga. O sea, una viga termina con mínimo, o sea, mínimo tiene que tener estos cuatro aceros, estos que estoy señalando acá. Eso es lo mínimo que pide la norma, que una viga tenga cuatro aceros en sus esquinas. ¿Por qué? Porque puede que no necesite refuerzo arriba en algunos puntos. Es muy probable que en esta parte de la viga, en el corte B, acá, los esfuerzos arriba sean tan mínimos que no necesita refuerzo. Pero usted necesita dos varillas arriba, mínimo, para poder armar el estribo. Miren que el estribo va alrededor de las varillas. Entonces, esas cuatro varillas tienen que estar presentes en toda la sección, ¿sí? Tienen que ir desde el principio de la viga hasta el final. ¿Para qué? Para que constructivamente nos permitan hacer el estribo, ¿sí? Entonces ya la norma nos exige que deban ser mínimo cuatro varillas en una viga, mínimo, ¿vale? Muy bien. Pero miren lo interesante de este ejercicio, y es que acá en el corte A, en este corte que nos están mostrando acá, que está representado por esta sección transversal, nosotros tenemos cuatro varillas arriba y tenemos dos varillas abajo. Recordemos que las varillas o los aceros son los que asumen que, recuerden que el concreto es muy bueno para resistir la compresión, pero muy malo para resistir la tensión o la tracción. Por eso necesitamos las varillas. Las varillas resisten tensión o tracción. Y acuérdense que cuando ustedes tienen una viga, el principal esfuerzo que se presenta en una viga, vamos a decir que es una viga simplemente apoyada. Este no es el caso, esta tiene varios apoyos. Pero una viga simplemente apoyada, la viga se deflecta generando dos tipos de esfuerzos internos, ¿sí? Acuérdense que en la parte de abajo se produce como un alargamiento y en la parte de arriba se produce un acortamiento, ¿sí? Lo que nos indica que arriba la viga está completamente a compresión y que abajo está completamente a tensión. La viga de concreto no resiste tensiones, por eso se le agrega acero en la parte de abajo, ¿sí? Entonces cuando uno sabe que se va a deflectar así, con este tipo de deformada, uno dice, ah bueno, necesita el acero abajo, entonces uno coloca acero abajo. Pero resulta que ese no es el único tipo de apoyo que hay. Tenemos vigas que se apoyan, que tienen 3, 4, 5 apoyos. Entonces digamos, tiene 3 apoyos, 2 vanos y un voladizo. Y esta viga se deforma de una manera muy particular. Entonces ella no se deforma así como se deforma la viga simplemente apoyada. Ella empieza a deformarse aquí, luego viene y se deforma acá, luego viene y se deforma acá otra vez, acá otra vez, y vuelve y se deforma acá, ¿sí? Entonces es una deformada muy rara. Entonces digamos que cada viga es un caso particular, cada viga hay que analizarla. Entonces yo diría que a esta viga hay que colocarle acero acá, y aquí hay que colocarle el acero arriba, aquí hay que colocarle el acero abajo, y aquí hay que colocarle el acero arriba, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cómo se deforma, de en qué lugar va a tener solicitaciones a tensión y en qué lugar va a tener solicitaciones a compresión, pues la viga se diseña, ¿sí? Esto responde a este diseño, por ejemplo. Entonces, vemos que acá
está teniendo una gran solicitación de flexión arriba. ¿Por qué? Porque se le colocó 4 varillas arriba, entonces tiene mucha flexión en la parte de arriba, en la parte de abajo muy probablemente no tiene. Aquí en esta parte de la viga tiene más solicitación de carga abajo, o sea, aquí hay mayor flexión, aquí hay flexión, o sea, hay mucho momento flector, se llama digamos, el esfuerzo se llama flexión, pero la carga que lo produce se llama momento flector. ¿Sí? Entonces aquí hay mucho momento flector arriba, aquí hay mucho momento flector abajo, y aquí el momento flector vuelve y se va para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe el diseñador dónde debe reforzar, dónde debe colocar la mayor cantidad de varillas? ¿Cómo sabe el diseñador eso? Muy sencillo. Para eso existen los diagramas de esfuerzo. O sea, que lo que les estoy mostrando acá, esta viga, este diseño que se hizo, es simple y llanamente el resultado de haber podido producir los diagramas de esfuerzo de, de una viga para saber cómo se comportan las cargas dentro de la viga. ¿Sí? Entonces, permítanme les explico aquí a grosso modo cómo se haría eso. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, una viga que está simplemente apoyada en cada extremo, no tiene un voladizo, no tiene nada. Y si yo tengo acá una carga, vamos a suponer que la carga es de aproximadamente unos 30 newtons, ¿vale? Entonces, ¿qué debo calcular? Pues debo calcular las reacciones. Aquí me aparece una reacción y aquí me aparece otra. ¿Sí? Esas reacciones se deben calcular. Vamos a suponer entonces que yo tengo acá una distancia de 3 metros, de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá hay otros 3 metros. Listo, como esta viga es simétrica y nosotros ya hemos trajinado mucho con esto de las reacciones, pues obviamente sabemos que esta reacción va a medir 15 newtons y esta reacción de acá va a tener otros 15 newtons. ¿Sí? Digamos, es una viga muy fácil de calcular. ¿Cómo hago yo para saber qué está pasando en el interior de esa viga? Bueno, entonces aquí es donde empezamos a definir qué son los esfuerzos. Cuando usted corta una viga, vamos a suponer que usted tiene acá una viga simplemente apoyada, ¿sí? Con algo de espesor, y usted la corta, o sea, le hace aquí una sección, la corta, ¿sí? Usted quita este pedazo y se queda con este pedazo. En la viga van a aparecer dos esfuerzos. ¿Sí? Digamos, usted tiene aquí su reacción, listo. Aquí aparece un esfuerzo que se llama el esfuerzo cortante, que se representa con una B, y aparece un esfuerzo que es el momento flector, que se representa con una M. ¿Sí? Y no es lo mismo ese esfuerzo en este punto que en este punto o en este punto. Van variando de acuerdo, usted va avanzando por la o retrocediendo por la longitud de la viga. Pero esos son los dos esfuerzos que se presentan, un cortante y un momento. Cuando usted la viga se le flecta, usted lo que tiene acá es en realidad que aquí está sufriendo compresión y que aquí está sufriendo tensión en la parte de abajo. ¿Sí? Eso me genera a mí, cuando yo corto, me genera un par de fuerzas, se llama así, par de fuerzas, y un par de fuerzas me generan a mí una torsión, un giro. Es decir, si yo tengo una partícula y esta fuerza la empuja para acá y esta para allá, pues ellas la van a hacer girar, y de ahí es donde aparece el momento torsor. ¿Sí? El cortante aparece como una reacción, como el equilibrio a la reacción. Entonces el cortante depende mucho de las reacciones, mientras que el momento depende del cortante. Ya les voy a explicar eso. Entonces no sé si esto sea suficientemente claro, pero bueno, seguiremos hablando de este tema, y ya les explico qué es lo que va a pasar. Les quito todo esto de acá para poder explicar bien.
Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método para poder calcular cortante y momento? Para poder calcular el diagrama de cortante y momento, pues lo que se acostumbra es hacer unas líneas, proyectar estas líneas en unos puntos de inflexión. ¿Qué son esos puntos de inflexión? Son unos puntos donde básicamente lo que uno hace es que, a ver si me deja mover la línea, a ver si me deja moverla. No, no me deja moverla. Otra vez intentamos. No, no la deja mover, entonces mejor la borramos. Entonces miren, lo que voy a hacer es que con ese gran pulso que me caracteriza, voy a bajar las líneas a mano. Entonces, digamos, baja una línea acá, bajaría otra línea acá. Uy, Dios. A ver, bajaría otra línea acá y bajaría otra línea acá. Bajan esas tres líneas, ¿listo? Tenemos una horizontal que me va a representar al cortante y tenemos una horizontal que me va a representar al momento, ¿sí? Esto es lo más básico que podemos hacer con una viga, o sea, una viga tan sencilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pinta el cortante? Muy sencillo. Miren, uno arranca en este punto, en el primer punto. Mira en ese punto qué hay, qué cargas hay o qué reacciones. Y uno se da cuenta que hay una reacción que vale ¿cuánto? Que vale 15. Entonces uno sube acá, porque la reacción dice que sube 15, sube hasta el punto 15. Digamos que acá hay una escala y sube hasta el punto 15. Luego, como no hay nada entre 15 y 30, usted sigue constante hasta que llega a este punto. Y aquí ¿qué hay? Una carga que dice 30 hacia abajo. Entonces yo estando acá en 15, bajo 30, y como estaba en 15, llego hasta ¿dónde? Hasta menos 15. Llego hasta menos 15. Hasta menos 15. ¿Listo? Entonces llegué a menos 15, sigo constante, llego a este punto y en este punto hay una reacción que me dice 15 hacia arriba y cierra en 0. Aquí cierro en 0 y siempre cierra en 0. O sea, siempre el diagrama de cortante se tiene que cerrar en 0. Muy bien, eso ya es el diagrama de cortante y ya te dice cómo está el puesto del cortante en la viga. Entonces el cortante en la viga, miren ustedes, es un cortante que va constante desde el principio de la viga hasta la mitad y luego tenemos valores de cortante iguales pero negativos desde en la mitad de la viga hasta el otro lado. ¿Qué quiere decir esos valores negativos y positivos? En el cortante no significa mucho, significa más en el momento. ¿Qué quiere decir que sean negativos o positivos? No quiere decir mucho, lo que importa es la magnitud. Entonces, ya calculamos el cortante, ahora calculemos el momento. ¿Cómo se calcula el momento? Entonces, a partir del cortante. Nosotros sabemos que el momento es el área que conforma al cortante. El momento es el área bajo la curva del cortante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que esto tiene un apoyo con una rótula, luego los momentos tienen que arrancar y terminar en 0. Siempre que hayan apoyos fijos o móviles, arrancan y terminan en 0. Ya cuando es un empotramiento, ahí sí hay un momento aplicado y arranca en el momento. Pero cuando no, arranca en 0. Listo, entonces arrancamos en 0. Sabemos que de aquí hasta acá hay un área que es igual a 15 multiplicado por 3. 15 multiplicado por 3 da 45. Entonces el área de este rectángulo es 45 positivo y el área de este rectángulo es 45 negativo. Entonces yo llego y digo, bueno, listo, 45 positivo. Entonces hay como una convención que dice que cuando el gráfico anterior es plano, usted el gráfico siguiente lo hace inclinado, y cuando es inclinado el gráfico siguiente lo hace en forma de curva, ¿sí? Entonces hay que aprenderse como esa reglita. Entonces uno mira hasta acá y dice, ah bueno, es plano, entonces el siguiente gráfico es inclinado. Arranca en 0 y termina en ¿dónde? Termina en 45. Entonces yo marco por aquí un punto que sea 45, ¿sí? 45, y me voy recto hasta 45. Ahora cuando llego acá me dice,
bueno, está en 45, baje menos 45. Si yo estoy en 45 y bajo menos 45, llego a 0. Listo, llegué a 0. Entonces este es mi diagrama de momentos. ¿Listo? Entonces lo que me está diciendo es, mire, el momento en esta viga empieza muy pequeñito en los bordes, empieza muy pequeñito y él empieza a aumentar, y el máximo momento que alcanza, lo alcanza donde está aplicada la carga, y luego empieza a disminuir otra vez hasta llegar al otro momento. Entonces si yo quiero reforzar esa viga, vamos a suponer que yo tengo la viga acá y la quiero reforzar, obviamente pues la deflexión de esta viga es así. Algunas veces confunde hacer el diagrama de esta manera, entonces se puede hacer al revés, o sea, ustedes pueden pintar el diagrama así para que no se confundan. El diagrama de momentos lo pueden pintar en el otro sentido, da igual, lo importante es entender que aquí se va a producir flexión y que necesita que el refuerzo esté aquí abajo, ¿sí? Entonces yo podría dejar sin refuerzo toda la parte de arriba, porque no necesito refuerzo. El momento empieza aquí a tener un momento, mejor dicho, el momento va en toda la parte de abajo de la viga, la parte de arriba va a estar a tensión, a compresión, no hay ningún problema. Entonces, espere que tantas líneas confunden, entonces más bien una línea gruesa, un poquito más gruesa, con un color. Entonces digamos, esta sería mi refuerzo, debería ir en toda esta parte de abajo de la viga. Muy bien, pero miren que esta parte, por ejemplo, si yo corto acá, acá hay un momento y aquí hay mucho más momento. Entonces muy probablemente dos varillas me resistan este momento, pero no me resisten este. Entonces uno puede llegar a tener mayor momento en ciertas determinadas partes de la viga, ¿sí? Aquí en la mitad de la viga necesita más resistencia, entonces se le colocan ya no dos varillas sino cuatro. O sea, cuando ustedes ven la sección de la viga, ustedes ven aquí una varilla, otra en la mitad, aquí en esta sección, en esta parte solo dos, en la mitad otras dos, serían cuatro. Si hacemos la sección acá, usted vería cuatro varillas, pero usted no puede dejar la parte de arriba sin varillas. Entonces, así sea solamente por un hecho constructivo, usted le toca colocar varillas arriba, ¿sí? Ahora, no es tan solo por un hecho constructivo. Lo que pasa es que esto es un análisis, el análisis de una sola carga, pero ¿quién le asegura a usted que esta viga no va a recibir una carga por acá o una carga por acá que haga que este diagrama cambie y que, por ejemplo, nos dé un momento arriba, ¿sí? Entonces muy probablemente sí va a necesitar esas varillas arriba. Entonces arriba también se colocan dos varillas y se pasan por arriba. Y esa es como la naturaleza de los diagramas de momento. O sea, el diagrama de momento es el que me permite, el de momento me permite colocar las varillas a flexión, ¿sí? Pero el diagrama de cortante, este diagrama de cortante es el que me está diciendo acá, pilas, meta estribos cada 15 centímetros, porque yo tengo aquí un esfuerzo de cortante y aquí el esfuerzo de cortante sigue. Entonces meta estribos cada 15 centímetros, o digamos, si el esfuerzo es más grande, pues entonces los estribos se colocan cada 10, y si es más grande se colocan cada 5, y si es más grande entonces se le cambia el diámetro al estribo para que resista más, ¿sí? Y en eso consiste el diseño estructural. Eso se debe hacer con cada elemento de una estructura. Una estructura puede tener 100, 200 elementos, se debe hacer con cada uno de ellos. Afortunadamente como hay apartamentos tipos, hay vigas tipo, y entonces eso disminuye el esfuerzo del diseño, pero básicamente es eso. Entonces ahí juega un papel muy importante esto de acá, que es la elaboración de los diagramas de momento. ¿Listo? Entonces en el siguiente video vamos a ver ya con calma el método para la elaboración de los diagramas de momento, y podemos hacer unos análisis interesantes que se los dejaré a ustedes para que lo hagan como parte del trabajo. Entonces ya en el siguiente video van a ver el método más claro.